Vamos a conversar esta tarde con el abogado Matías Montalva, gerente de intermediación de MQ, por supuesto, amigo de la casa. Bienvenido, Matías Montalva, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú, Rita? Tanto tiempo. Esta ley había pasado media colada entre tanta agenda de seguridad, entre tanto abril bastante, ¿no es cierto?, noticioso con una agenda tan dura, pero para quienes son propietarios y también para quienes son arrendatarios, esta ley entenderla es sumamente importante, así que Matías Montalva, te doy las gracias por estar aquí en el Plaza Pauta. Lo primero, por supuesto que es bien extensa, hemos elegido los puntos que creemos son los fundamentales de entender hoy. Esta ley crea el Registro Nacional de Administradores de Condominios, asociado al Registro Nacional de Carácter Público Obligatorio y Gratuito, ¿no es cierto?, que va a estar a cargo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Matías Montalva, ¿quiénes conforman este registro nacional? Por un lado, ¿cuál es el perfil que se exige a estos administradores y cuáles van a ser las funciones o si siguen siendo las mismas? Mira, yo te voy a hacer un pequeño preámbulo Por supuesto, de lo que pues. es la ley. Nosotros, básicamente, hasta la ley anterior, estuvimos 25 años con una ley, como digo, que rigió 25 años, a la cual se le fueron haciendo muchas modificaciones, y hace 4 años, incluso más, 5 años, se inició este proceso de cambio de la ley, y que en el fondo recoge varias de las cosas que en los últimos 20 o 25 años han cambiado, y te hablo así como, y va, como dicen los abogados, en la dirección correcta. Otra cosa es cómo se va a aplicar, y ahí me cuelgo cómo se va a aplicar, porque muchas veces las leyes te dan un marco teórico, lo mismo que la Constitución, y existe un reglamento que va dando el cómo se va a operar, y ese reglamento, desgraciadamente, todavía no se ha dictado. Entonces, respecto a tu pregunta de lo que es el Registro Nacional de Administradores de Condominio, el objetivo era tratar de ordenar a todos los administradores, ya sean personas jurídicas, o sea, sociedades, empresas, o personas naturales. ¿Cómo se dice? Este es un área o un rubro que se ha ido profesionalizando. Antiguamente siempre había alguien que te ayudaba, una señora, un señor, que ayudaba a administrar, pero los activos inmobiliarios requieren tener el mismo valor. El edificio de Enersi, en el año 20, ojalá tenga el mismo valor. El mismo edificio donde tú vives, ojalá tenga el mismo valor, y para eso requiere una administración profesional. Entonces, lo que quiso la ley es crear este Registro Nacional de Administradores de Condominio, que va a estar a cargo del Ministerio de Vivienda. Desgraciadamente, todavía no se crea porque lo entregaron a un reglamento. Y la idea era justamente tener un cierto estándar para que las personas pudieran reclamar y tuvieran cierta información de quiénes eran estas personas. Y esas personas sí le establece ciertos requisitos. Uno, que tiene que tener, o sea, que dentro de un plazo de 12 meses tienen que llevar los antecedentes al ministerio, los antecedentes de quiénes son, no pueden, si son personas naturales, no pueden estar sometidos a ciertos delitos, o haber sido condenados a ciertos delitos contra la propiedad y contra las personas. Y tener cursos de capacitación por ciertas instituciones. Básicamente, les exige ahora, dado lo importante que es mantener un activo, que tengan algunos ciertos requisitos, no cualquiera puede ser. Y si no tienes estudio, al menos capacítate. Eso es sí, más eso o es menos interesante, la profesionalización, porque claro, tú comentabas, ¿no es cierto?, que uno encontraba quizás un familiar, el que vivía ahí, algún amigo, algún cercano, una cuestión informal, y ahora los administradores de condominios remunerados deben acreditar licencia de enseñanza media, tener aprobado un curso de capacitación en el área de administración de condominios en alguna institución de educación superior reconocida por el Estado o acreditada por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, y eso, claro, son asuntos que profesionalizan y que, como decías tú al comienzo de esta entrevista a Matías Montalva, lo que hacen es proteger no solamente a las personas que viven en ese edificio o trabajan en ese edificio también, sino el edificio en sí, ¿no? Claro. Exactamente. Ahora, la nueva... Eso es patrimonio... Perdona, dale. Dime tú, ¿es patrimonio? No, que ahí esos patrimonios, al final, muchas veces pues son patrimonio, los edificios son patrimonio de la ciudad. Exacto. Son patrimonio de todos los chilenos. Y te pongo el ejemplo en Buenos Aires, cómo uno se da cuenta cómo han ido edificios maravillosos, cómo han ido decayendo, y tú ves que los ascensores no funcionan. Idealmente, en un país moderno que trata de proteger su patrimonio, no podemos prescindir de tener administración profesional.
Buen punto, porque la verdad es cuando hablamos tanto de hacer ciudad, esa labor que hacen los administradores la hemos tocado pocas veces y acá en esta nueva ley se contempla. Ahora, la nueva ley, Matías Montalva, permite constituir subadministraciones. ¿En qué contexto, cuáles serían las funciones y por qué esta figura de la subadministración? Mira, la verdad que nuevamente pasaron muchos años, entre medio de la pandemia, y se recogieron varios temas. Por ejemplo, el tema de los guetos verticales, donde se empezaron a hacer edificios de 200 unidades, 300 unidades, 320, 280 unidades, y resulta que con una administración no daban abasto. Si bien anteriormente la ley antigua se podía tener subadministraciones, prácticamente nadie lo pescaba. El concepto es muy bueno, pero además hoy en día se establecen espacios diferenciados. Nuevamente, espacios diferenciados. ¿Qué significa? Que si tú tienes una torre, no tengo idea, con 250 departamentos, idealmente tener 2 espacios para recibir las encomiendas. Para decir, hoy en día todo lo que es, me fui con las redes sociales, ¿cómo se llaman las encomiendas? Claro, no sé pero todos los delivery. Pero bueno, todos los delivery, esa es la palabra. Todos los delivery, si tú tienes 250 personas, claramente que la recepción no da abasto. Entonces, quiso solucionar muchos temas prácticos. Nuevamente, deja abierto demasiado, lo entrega un reglamento. Eso va a encarecer los costos, porque la persona que está pagando un gasto común, si va a tener 2 administraciones en un mismo edificio, su gasto común va a aumentar. Si va a tener espacios diferenciados, va a aumentar. ¿Qué es lo que son espacios diferenciados? Tienen que ser dos cajas de ascensores, si tú tenés más de 200, ¿cómo se dice?, unidades de departamento. Eso todavía no está claro. Entonces, tiene que crearse el reglamento, y ese reglamento no hay señales todavía de que se vaya a crear. Entonces, todavía hay buena intención, pero sí, falta bastante por concretarse. Sí, que hay, bueno, no se observaba, como, claro, no tengo criterio de abogada, no se observaba frente a esta nueva ley de copropiedad inmobiliaria publicada en el Diario Oficial, esa falencia del reglamento que, claro, deja tantos vacíos y que deja varios puntos de estas intenciones nuevas, modernizadoras, en puntos suspensivos. Pero bueno, vamos avanzando y, por supuesto, una vez que aparezca el reglamento lo vamos a revisar también, porque, claro, sin un buen reglamento, sin una buena ejecución, de nada sirve esta ley, estas buenas intenciones de una ley además que tú comentabas que estuvo 5 años esperando salir aprobada, ¿no? En el Congreso. Exactamente. Matías Montalva, estamos conversando con el abogado Matías Montalva, gerente de intermediación de MQ, sobre esta nueva ley de copropiedad inmobiliaria, la ley 21.442, que reemplaza a la antigua y bastante obsoleta 19.537. Ahora, es interesante porque otra novedad de la ley es la Secretaría Ejecutiva de Condominio. ¿Cuál es esa función? Se pone bien burocrático el tema, y esta burocracia, que no la quiero mencionar la palabra burocracia relacionada exactamente como con la falta de eficiencia, sino que me imagino yo que tiene que ver con la complejización de la escala de los edificios, ¿no? Mira, yo creo que aquí hay, piensa tú que condominios uno tiene muy ligado, esto es principalmente para los condominios habitacionales, pero condominios habitacionales te encuentras, basta con que tengas 3 unidades y ya eres un condominio. Claro. Basta con que tengas un terreno de condominio de parcelas y ya es un condominio. Entonces, de parcelas dentro del sector urbano, no quiero entrar ahí en un detalle específico cómo se mete en algunos sectores rurales, pero es tan grande el tema de la densificación que afecta también a varios ministerios. O sea, ponte tú, está el Ministerio está el Ministerio de Vivienda, está el Ministerio de Transporte por las vialidades, donde aquí también empieza a regular, cuando tú creas, por ejemplo, un loteo de viviendas, muchas veces los loteos, no sé, te digo, Lampa. ¿Y qué pasa con la trama urbana? Entonces, tú dices, oye, la Secretaría Ejecutiva, una de las funciones que se le da es coordinemos justamente todo lo que sea un condominio con los demás ministerios para que no pase que exista un tapón en la mitad de la ciudad. Oye, yo voy a hacer una SODUC, lo mismo, una mini ciudad satélite, la ciudad de las antiguas, de Maipú. Oye, no puede ser que esa mini ciudad satélite no tenga ningún acceso o ninguna
conexión con la trama de la ciudad en general, sino que sea nuevamente un gueto, en vez de vertical, un gueto horizontal. Entonces, la Secretaría Ejecutiva de Condominio tiende a coordinar a los ministerios, proponer estrategias, supervisar a los administradores, supervisar cuando hay un mal administrador. Imagínate lo que va a administrar de repente una mini ciudad satélite, te pongo ejemplos, condominios industriales que están dentro de la trama urbana. Te estoy poniendo ejemplos. Sí, pues. Y en el fondo le da muchas facultades, pero a la vez todavía el reglamento, que esto debiera haberse creado hace un año, no está creado. Y las facultades hoy en día están bastante limitadas dentro de esta secretaría. ¿Y el reglamento debería haber luces desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo? Tiene que ver, efectivamente. De hecho, el año pasado, en marzo del año pasado, se estableció un procedimiento para fijar el reglamento. Ese reglamento tenía que ir a consulta. El reglamento en diciembre fue a consulta ciudadana, que tenía unos periodos X, donde hubo muchos administradores que dieron sus opiniones. Eso terminó a finales de febrero. Es parte de lo que todavía está en proceso. Hoy en día, por ejemplo, en la ley se dieron cuenta de que esta ley era muy difícil aplicarla, porque había muchos, no quiero decir vacíos, cosas que no estaban definidas, y que es lo que estableció una pequeña modificación que en noviembre del año pasado dijo, ¿saben qué? Ya que el reglamento se ha demorado demasiado y esto debiera haber entrado en vigencia completamente este año, 2023, vamos a fijar una norma transitoria donde mientras en todas aquellas materias donde debiera haber, ya sea materias tácitas o expresas que decían esto lo resuelve el reglamento y no está resuelto, sigue vigente la ley anterior 19.537. Entonces, hasta el momento hay algunas cosas que se han aplicado a esta ley. Hay muchas otras que están indefinidas. Matías Montalva, avancemos porque el tiempo es corto y las preguntas muchas. Sí. El Fondo de Reserva sufre modificaciones importantes. En breves palabras, ¿cómo? ¿Cómo? Lo primero es que hoy en día con el Fondo de Reserva tú puedes pagarle, ponte tú, finiquitos a el personal del edificio. Antiguamente solamente, y ese es como el de los más importantes, solamente el Fondo de Reserva servía para aquellas materias propias de conservación del inmueble, de mantención. Ahí tenía un conflicto no menor porque en cierta medida estáis metiendo todo en el mismo saco y es una tentación enorme para echarle mano justamente a los fondos de reserva para hacer no solamente el pago de finiquitos u otros requerimientos laborales. Eso, no me extiendo más. Sí, bueno, este es un punto clave. Atención, dog lovers, cat lovers. La nueva ley de tenencia de mascotas, o sea, la nueva ley y la tenencia de mascotas que establece un punto tan fundamental cuando en Chile hay 12.480.000 mascotas, según el estudio publicado el año pasado por el gobierno, el único estudio de ese tipo, una cantidad de mascotas impresionantes, liderado por perros. ¿Qué pasa con la tenencia? Bueno, hoy en día ya fuera de que hay leyes específicas, como la ley Cholito, no me acuerdo cómo se llama, que es para perro, hoy en día el reglamento estableció que no puede haber discriminación de ninguna especie. Cuando digo ninguna especie, efectivamente tú puedes tener las mascotas que quieras, puedes tener también Airbnb, por ejemplo, porque antiguamente decían, no, si yo voy a estar entrando y saliendo, ¿no? Hoy en día legaliza y no te pueden prohibir en un reglamento cualquier cosa que signifique discriminación. Sin embargo, tiene un límite, la libertad mía mientras no toque con la tuya y no la atropelle. Entonces, todo esto puede ser limitado con la convivencia general. O sea, si tú tenías un perro que ladra como perro todas las noches y tenés 3 perros en un departamento chico, la misma comunidad puede decirle, ¿sabes qué más? Estás tú perjudicando a la comunidad en general. Tu libertad individual no puede ser superior a la nuestra como general. Por lo tanto, la sana convivencia prima siempre. No es que yo pueda hacer lo que quiera. Perfecto. Lo mismo con el Airbnb. Perfecto. Por último, Matías Montalva, hay novedades respecto al seguro de incendios, que es un seguro que suele ser obligatorio, ya sea porque uno lo tomó como dentro del crédito hipotecario o te lo establece, ¿no es cierto?, la administración. ¿Cuáles son esas novedades? Bueno, novedades que antiguamente la administración solamente podía velar por los espacios comunes y era ridículo, se te incendiaba el edificio y si tú no tenías un crédito hipotecario, te respondían por las escaleras, claro. pero mi departamento. Entonces hoy en día
Si tú no tienes crédito hipotecario porque lo pagaste, da lo mismo, eres de los suertudos, tú puedes extender ese seguro de incendio a todas aquellas propiedades, unidades que no lo tienen. Y además lo amplía a todo lo que es comercial, los strip centers, y a todo lo que son oficinas. Eso es un gran aporte. Todo esto va a encarecer los gastos comunes. Aquí no hay independiente, Sí, pues. no hay, muchas de estas cosas van a terminar encareciendo, porque ya están caros. Ya es tan Así. caro, está todo caro, pues, Matías Montalva. Pero Sí, yo quiero la inflación. agradecerte, a pesar de esa queja, muy amable, Matías Montalva, abogado, gerente de intermediación de MQ, amigo de Plaza Pauta, que cuando tenemos que entender Muchas asuntos gracias. legales y asuntos que son más complejos respecto al mundo inmobiliario, siempre responde el teléfono Matías Montalva. Gracias por esta entrevista sobre la nueva ley de copropiedad inmobiliaria que tiene, insisto, muchísimos más puntos. Está ya disponible, se puede leer, es bueno leerla, pero aquí abordamos los 5 o 6 puntos que creíamos que eran fundamentales, por curiosidad también de nuestros auditores, ¿no es cierto?, resolver. Gracias, Matías. Gracias a ti, Rita. Un abrazo. Que tengan Un buena semana a abrazo. todos.